ustedes. Bueno, a partir de hoy espero no fallar más, pero continuaremos con nuestro tema que estamos avanzando. Sé que mañana tienen examen de medicina. Bueno, haremos un cortito intervalo más en sus estudios, ¿ya? Vamos a hablar entonces referente a lo que continuamos. Estaré poniendo mi pantalla para que podamos ver. Bien, estábamos en esta parte, ¿no? Sí, doctor. Se ve mi pantalla bien, ¿no? Sí, doctor, se está viendo bien. El audio también está perfecto. Entonces, esta diapositiva nos muestra prácticamente las imágenes que vamos a poder identificar en una mamografía. Lo que buscamos en la mamografía son las calcificaciones y de la manera más interesante buscamos las microcalcificaciones. Eso es lo que vamos a buscar. Y en ese tipo, las calcificaciones mayores, que son redondas o en forma de semilunares, generalmente son calcificaciones benignas. Pero aquellas calcificaciones que son pequeñas y de diferentes formas, bueno, tienen algún tipo de malignidad y de sospecha. Ahí tenemos la modalidad del tipo 4 y el tipo 5, donde prácticamente están unos a otros unidas, ¿no? Entonces, calcificaciones tienen el grado de malignidad y eso buscamos y vemos a nivel de la mamografía. Hablábamos también que para tomar una biopsia hay nódulos que no son palpables, entonces tenemos que usar obligatoriamente esta mesa de esterotaxia. Nosotros en Bolivia no tenemos la mesa esta, pero en los países vecinos, como en el Brasil, utilizan bastante esta mesa donde prácticamente permite una localización de la lesión en un 90%. Entonces, a través del equipo, la paciente echada con el vientre hacia abajo, se toma la respectiva biopsia de la mama dirigida. Es una mesa especial donde nos da un 90% de certeza. Son mesas especiales. De igual manera, podemos hacer esta tomografía por emisión de positrones, en la cual va a eliminar, es casi similar a esta, la que conocen ustedes, ¿no? En la que vamos haciendo en pacientes con gammagrafía, en la que nos muestra estas imágenes cuando hacemos imágenes gamagráficas. Solo que en esta cosa, en esta se usa una concentración de radioisótopos que van a emitir positrones en el seno. Esto van a ser en contraste con la glucosa y van a observar la actividad tumoral que esté alterada. Esto pueden observarse estas alteraciones del cambio circulatorio y se van indicando prácticamente las alteraciones. Es la tomografía por emisión de positrones que nos llegan diagnóstico. De igual manera, podemos hacer radiografías de un conducto. Cuando la paciente tiene salida de colección por el pezón, se puede introducir por el orificio del pezón, por un conducto galactóforo, se introduce contraste. Y estamos viendo acá cómo se va pintando todo el trayecto, ¿no? Los conductos, los senos galactóforos y los conductos secundarios, terciarios, y va dibujando. Y en esta imagen vemos áreas que no se han logrado pigmentar con el contraste. Tenemos esas áreas. Entonces nos da la imagen de que aquí existiera al medio algún crecimiento de tejido. Nos está explicando tácitamente. Entonces, se llama el estudio una galactografía. Su nombre dice, es una radiografía, ¿no? De igual manera, podemos hacer estudios de laboratorios. Y las pruebas de laboratorio las sabemos. A todas debemos hacer las pruebas de rutina que podemos ver los niveles de coagulación, tenemos que ver la glicemia, el perfil renal, todas esas cosas. Pero aparte de eso, buscamos en estos pacientes los niveles de marcadores tumorales, que son muy importantes buscar marcadores tumorales, puede ser el C, el que sea 15-3, sea 27-29, un perfil hepático. Son pruebas de laboratorio que sabemos hacer, sabemos pedirle a nuestros pacientes. Lo importantísimo cuando se tiene, por ejemplo, una biopsia, una muestra de una pieza operatoria que se tiene que buscar estos estrógenos, progesterona. Se deben realizar a nivel de lo que es la mama, la valoración fundamental de la parte
hormonal, de los receptores hormonales en esta pieza operatoria, para definir que el problema que tiene la paciente es netamente hormonal, ¿no es? Es determinaciones que estamos haciendo. De igual manera, podemos ver estos receptores tumorales en esos pacientes que tengan, digamos, un antígeno 15,3 en el cual esté elevadísimo y desciende después de la cirugía, obviamente, va a descender, pero si existiera nueva elevación de este antígeno, en ese sentido, esta elevación nos condiciona que pueda existir una recidiva. Entonces, son receptores de valor referencial. Estos marcadores tumorales nos sirven para tener una referencia de con cuánto partimos. Y es lo que hacemos con todas nuestras patologías y vamos a buscar marcadores tumorales. Por eso vemos como punto de valor referencial y a través del cual podemos ir viendo. De igual manera, hoy en día tenemos que ver la patología hereditaria del cáncer de mama hereditario, para lo cual vemos la parte genética y estamos buscando estas alteraciones del BRCA1, el BRCA2. El 3 aún todavía no ha sido bien aislado, pero estos dos sí se los manejan. Incluso en nuestro medio en Cochabamba teníamos un laboratorio que nos hacía estos estudios genéticos, ¿me entienden? Pero eran captadores de la muestra y enviaban a los países vecinos para el estudio respectivo. Hoy en día ya no tenemos en Cochabamba, pero sí hemos visto que en Santa Cruz están realizando todavía estos estudios de toma de muestras algunos pacientes y bueno, están concomitantemente con países vecinos para estudiar. El BRCA1, por ejemplo, es una alteración a nivel de lo que es en el cromosoma, en los cromosomas, porque es hereditario, ¿me entienden? Y se altera en el 50% de los casos. Y encuentran cuando hay BRCA1 positivo, inclusive el varón puede transmitir genes a sus descendientes. Entonces estamos viendo que las pacientes que tienen este tipo, los papás que han tenido este tipo de BRCA1 positivo, entonces tienen que tener un cuidado con sus hijas, con sus descendientes, ¿no? Puede ser un problema tumoral de un cáncer de mama hereditario. De igual manera, el BRCA2 es un cromosoma en el cual hay alteraciones y están alterándose entre el 35 o 40% de los casos. Entonces, hay una alteración de un cáncer de mama genético. De igual manera, existen algunas ya mutaciones genéticas. Aparte de esto, muta genéticamente y están encontrando la enfermedad, por ejemplo, raras, que no las vemos casi, ¿no? Alteración del gen TP53, ese es el cual puede darnos una enfermedad fragmental. Otra es en la cual altera el gen PTEN, como la enfermedad de Cowden, en la cual vemos que hay alteraciones tumorales en el cáncer de mama hereditario. Entonces, hemos visto en nuestro diario vivir, por ejemplo, algunas artistas en las cuales realizan que encuentran que tienen este gen a nivel de la familia y van a tener un cáncer de mama. ¿Qué han optado? Hacerse mastectomías y hacerse una reconstrucción con prótesis, ¿no? Alguna cantante también tenemos, Angelique, que ha procedido con eso para eliminar prácticamente esta tendencia de que pueda haber un cáncer de mama hereditario. De esa manera vamos viendo algunos tipos de análisis. También hacemos estudios de gabinete adicionales, como la placa de tórax. Es muy importante porque hemos visto la diseminación que puede existir a través de la parte venosa, que puede ir avanzando. La arteria nos va a diseminar y vamos a poder encontrar metástasis a nivel de los pulmones, a nivel tórax, a nivel óseo, buscando gamografías óseas, tomografías. Entonces, son estudios que nos ayudan a tener una estadiación y para definir un tratamiento. Y en esos estudios, por extensión, se hacen viendo el tamaño del tumor. Cuando tiene un tumor pequeño en los T1, T2, que vamos a verlo posteriormente, se hace lo normal, ¿me entiendes? Los estudios completos, porque creemos que este tumor no ha avanzado todavía. Cuando son más avanzados, entonces tenemos que ir combinando con otros estudios. Y después del estudio tipificado ya se puede definir qué estudios más podemos añadir a esos pacientes. El diagnóstico, ¿cómo realizamos el diagnóstico? Simplemente por histopatología. No hay otra forma, ¿no? El diagnóstico es histopatológico. El patólogo nos va a decir de qué se trata. Si el nódulo no es palpable, una biopsia radioquirúrgica por la mesa de estereotaxia que habíamos mostrado anteriormente o por una escisión. Estamos haciendo una escisión o aquí directamente
una biopsia a través de una aguja en un lugar. Puede ser una punción guiada por ecografía, en la cual va a tomar la muestra referente. Entonces, vemos que el diagnóstico es netamente histopatológico y nos va a decir de qué se trata. Y en estos tenemos los tipos histopatológicos. Puede ser directamente que el carcinoma sea en el sitio o que esté invadiendo. Ojalá que encontremos en este porcentaje carcinomas in situ. Vemos que en las otras patologías, si encontramos in situ, ¿qué estamos pensando? Curar al paciente del problema. Curar al problema. En este caso, si encontramos una mujer con una neoplasia in situ, el porcentaje de cura es grande, ¿no? Se va a curar. Pero si encontramos carcinomas invasores que han logrado invadir, que ya no están en el sitio, ya solamente, ¿qué vamos a hablar? Vamos a hablar del tiempo de sobrevida. Es por eso muy importante tratar de tener diagnósticos tempranos. Con el diagnóstico temprano, entonces se puede nosotros avanzar en un tratamiento. Es por eso que en los países vecinos, por donde tienen cierto tipo de neoplasia, por si en Japón han tenido bastante cantidad de cáncer gástrico, hacen desde muy jóvenes endoscopía, para tratar de encontrar este tipo de patología a corta edad, al inicio in situ. ¿Para qué? Para curar del problema que tiene, no encontrar. En el invasor, lamentablemente, estamos hablando de simplemente tiempo de sobrevida. Y entonces, ¿dónde encontramos carcinomas in situ? A nivel de la mama, en el ductos o en el lóbulo. El ducto, un 80%. Más entonces vamos a encontrar en el ducto, esos ductos, ¿no? Conductos galactóforos en el seno. Entonces, en ese trayecto podemos encontrar este tipo de lesiones en un 80%. Y en el lobulillo, que están formando, en un 20%. Pero son in situ cuando no han logrado llegar a la membrana basal. Entonces, vemos que estos pacientes no se han diseminado, pero cuando el paciente tiene o la paciente tiene un carcinoma invasor, que generalmente es el porcentaje cual estamos encontrando, más que el in situ. El in situ solo encontrar entre un 5 a un 30%. Generalmente, cuando vemos a la paciente, entonces estamos viendo ya en este estadio avanzado. O sea, por eso el 70-85% viene porque ya está con una gran masa tumoral, porque tiene algún otro problema, y no viene generalmente para un examen de control, por decirles, o encuentra ya tardíamente y no quiere ir a la consulta. ¿Por qué? Por el temor, por la vergüenza, por muchos aspectos de mostrar ausencia. En ese sentido, es lo que es muy importante tratar de llegar a las pacientes para que podamos encontrar en esta etapa carcinomas in situ y llegar a una curación. De igual manera, el invasor puede ser invasor en el ductos o en el lobulillo. En el ducto siempre es el mayor porcentaje. Vemos que de igual manera el sitio es 80%, aquí igual casi 79-80%, y en el lobulillo es 10%. El otro porcentaje a nivel de la modalidad que se puede presentar, puede haber modalidad tubular, puede haber modalidad coloide, medular, papilar. Estas son las modalidades que puedan llegar a alcanzar, digamos, ese 1%. Entonces, son invasores en ese sentido. Entonces, tenemos en este aspecto que vemos el diagnóstico histopatológico, anomalías en el desarrollo. La glándula mamaria tiende a desarrollar de diferente forma. Y para hablar del desarrollo tenemos que hablar de la mama mismo o del pezón. Son los dos elementos que vamos a poder ver. Y su nombre cuando dice A es sin, ¿no ve? Agenesia. Hipo es de menor tamaño. Poli es mayor. Macro es grande, ¿no? Macrosomastia o anisomastia, que es de diferentes tamaños. Anisocoria, anisomastia. O sea, la terminología médica es muy importante saberla llevar adelante. Ustedes están en cuarto año y yo creo que ya tenemos que ir manejando la terminología bien. Esto han enseñado desde semiología, han ido avanzando. De igual manera del pezón hablamos de la telia, politelia, hipotelia, macrotelia o los pezones celulares. Entonces tenemos anomalías que pueden existir en ese desarrollo. Al desarrollar la mama puede haber estas alteraciones. Y bueno, eso van encontrándose en el transcurso del tiempo, ¿no? Entonces, anomalías del desarrollo, amastia, sin mama. Entonces, ausencia congénita, congénitamente en esta que no tiene la glándula mamaria, ¿no ve? Es una displasia ectodérmica en la cual no existe prácticamente la glándula mamaria.
Entonces, a veces está asociada a algunas alteraciones del tórax. Miren, esta parte del tórax es totalmente hundido, ¿me entiendes? Hay tórax totalmente deformes, hay en tipos tórax en quilla, tórax de diferentes tipos de alteración del tórax que pueden ir acompañados con estas alteraciones de amastia, no tiene glándula mamaria. Entonces, es una displasia ectodérmica que ha condicionado que no exista glándula mamaria. Y a veces se asocia a estas lesiones, pero es infrecuente, no se lo ve. ¿Cuál sería el tratamiento definitivo? ¿Qué podemos hacer? Simplemente la cirugía estética, ¿no? En la cual con una prótesis, pero cuando ya haya desarrollado completamente su desarrollo, si ya es prácticamente cerca de los 21 años, 18, 21 años, si está desarrollado completamente la mujer, se puede corregir con una prótesis. Agenesia, no ha desarrollado el tejido, está genésico, es un bebé, ¿me entienden? En el cual no tiene ese desarrollo. Hay mamás de igual manera pequeñas, entonces, alteraciones en el desarrollo de la glándula mamaria, generalmente en la niñez o en la pubertad. Puede haber algún trauma que haya tenido de pequeña, algún tipo de alteración o haya sufrido algún tipo de radiación en cierto y condicionante un desarrollo de las mamas más pequeño, una desnutrición, un problema nerviosos. Entonces, hay varias etiologías que pueden haber condicionado este tipo de poco desarrollo de la glándula mamaria. Entonces, de igual manera, en algunas alteraciones genéticas, o sea, no siempre es las causas condicionantes, sino algo genético que pueda condicionar. Y eso es lo que vamos a ir analizando y viendo en el transcurso de lo que vamos haciendo nuestras clínicas. De igual manera, podemos ver en el pezón, que tiene su glándula mamaria, pero el pezón acá prácticamente no hay. Hoy en día, ¿qué hacen en la parte estética? Las pintan prácticamente, las realizan unos pezones prácticamente bastante casi iguales que el original, ¿no? Entonces, ausencia del pezón puede ser unilateral o bilateral, ¿no ve? A veces puede faltar hasta la areola, pero a veces todo completo, ¿no ve? Entonces, puede haber inclusive sin glándula mamaria. Entonces, la única manera de solucionar es a través de cirugía estética, ¿no? A través de cirugías reconstructivas. De igual manera, puede haber algunos pezones invaginados. Por eso, cuando la mujer está ya para dar de lactar a su bebé, está en la etapa terminal del embarazo, a veces las abuelitas tratan de indicar que dicen que tienen que tener mucho más duro el pezón, porque van a tener algún tipo de lesiones, ¿me entiendes? O algunos pezones están totalmente invaginados, no ha salido hacia afuera. Entonces, el bebé no va a poder satisfacerse en la alimentación y va a condicionar lesiones, daños, va a querer morder. Y así vemos este pezón que está invaginado. El pezón no ha desarrollado, aquí, por ejemplo, sí ha crecido un poco, pero esto está casi alrededor de la glándula mamaria, en la superficie de la glándula mamaria. Entonces, no hay desarrollo, no ha desarrollado prácticamente, o sea, no ha crecido el botón del pezón. Entonces, eso se llama pezón invaginado y va a condicionar. Generalmente es un desarrollo insuficiente a nivel de lo que es esta parte del pezón. Y los conductos galactógenos se van a abrir directamente aquí, nomás como una fuerza, van a empezar a salir el contenido de leche. Entonces, si no tiene buena higiene en este sentido, no se asea permanentemente, hay una infección, puede existir infección. Entonces, son los pezones invaginados y eso es importantísimo. Mamas abesantes. Entonces puede haber mama abesante, quiere decir que está en otro lugar. Tenemos nosotros una línea de la leche que habíamos indicado desde la axila hasta la fin del pubis. Entonces, pero fuera de esa línea de la leche puede haber una mama abesante. Esta mama ocurre una alteración en la involución fisiológica de la cresta mamaria. La cresta mamaria tiene que involucionar, ¿me entiendes? Entonces, cuando son mamas abesantes, están fuera del lugar de la leche, entonces estas mamas tienen que haber una involución. Entonces, pero a veces crecen nuevamente, entonces tienden a tener una mama aberrante, no está en el lugar correspondiente. Existe una predisposición mayor de que estas mamas pueden tener a la malignidad. ¿Cuál sería el tratamiento? Retirar únicamente, no queda otra cosa, ¿no? Entonces las mamas aberrantes. Las polimas vemos la línea de la leche, como ya hemos hablado de la axila, que va a bajar hasta la siguiente pubis.
Y en ese interín, lo que viene, a veces encontramos varias glándulas mamarias, varios pezones, ¿me entiendes? Entonces, hay así personas que pueden tener, a veces son familias que tienen, dice, 3, 4 pezones a nivel de lo que es la línea de la leche. ¿Cuál sería el tratamiento? El tratamiento únicamente es quirúrgico, no se puede retirar. Es frecuente lo que encontramos y a veces en la etapa de embarazo, aquí en la axila se presenta como una masa tumoral, una tumoración. Hacemos una ecografía y encontramos que tiene una glándula mamaria en la axila, ¿no? Es más frecuente el lugar donde se encuentra. Y eso es lo que vamos observando. De igual manera, esta simetría, y en esta diapositiva vamos a ver, esta mama es mucho más pequeña y esta mama es más desarrollada. Entonces, esto pasa a veces en la pubertad. Cuando la mujer, la niña está en desarrollo, pasa a ver esto, a veces más frecuente. Pero en el transcurso del tiempo, a veces se recupera y se normaliza, se igualan, ¿me entiende? Por eso uno tiene que tomar cualquier tipo de conducta cuando la mujer ha desarrollado toda la parte sexual. Entonces, vemos que en este sentido vamos a ver cómo ha quedado. Y si, digamos, tiene alguna alteración, entonces habrá que una corrección quirúrgica con cirugía estética y va a quedar prácticamente normal, ¿no? Entonces, y vemos así como hablábamos, el tejido mamario accesorios, entonces puede haber otros en esta línea de la leche, pero la mama besante es fuera del lugar en ese sentido. De igual manera, tenemos en el varón ginecomastia. 40 al 65% es bastante alto, ¿no? De los varones púberes tienen lugar a cierto grado de hipertrofia mamaria. Les crece la glándula mamaria como resultado del exceso de estimulación estrogénica. Entonces, vemos que es un trastorno hormonal. Y eso es lo que indica en ese sentido. Puede a veces ser en uno solo lado o en los dos lados, es depende. Y se ve y se tiene que ir observando. Generalmente en el lapso de 4 años tiende a bajar, a desaparecer. Pero si no, si persiste y va creciendo, entonces a los chiquitos que están ya en el colegio, en la escuela, vemos que están creciendo la glándula mamaria, es para que no estén teniendo un poco de bulimia, los chicos empiezan a molestarlos en ese sentido, es mejor someterlos a una cirugía, hacer una glandulectomía, sería la ginecomastia. En esta ginecomastia podemos encontrar ginecomastia fisiológica. Entonces, hay un aspecto fisiológico que bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Expectar únicamente a cómo va a evolucionar y a veces tiende a desaparecer normalmente. En la parte joven, por ejemplo, puede existir a consecuencia de la testosterona, de las gonadotrofinas, o en algunos casos hay jóvenes que van a algunos gimnasios y los preparadores físicos inclusive les indican algún tipo de hormonas que pueden tomar. Entonces, son alteraciones en las cuales puede existir. De igual manera, en la pacientes de la senectud, pacientes mayores que puedan tener este tipo de problemas, los que decíamos con fármacos, y de aquellos que tienen, digamos, se tiene que hacer cirugía glandular o lipomastia. Entonces, sacar simplemente la glándula mamaria, es decir, hacer una glandulectomía, ¿no? En ese sentido, pero siempre se tiene que hacer un estudio histopatológico, porque podemos encontrarnos con un tipo de neoplasia, ¿no? Y el tratamiento va a ser similar al de la glándula mamaria. Bien, esa es la parte de generalidad. Si entramos a lo específico referente a lo que es la patología benigna de la mama. Y hablamos un dato importante que viene a la consulta a los pacientes, la secreción por el pezón. Y eso es frecuente, es una consulta muy frecuente en el consultorio. Mire, el 3 a 10% de la consulta médica diaria es porque tiene una secreción del pezón. Entonces, viene la mujer a consultar por este problema. Dice que le está saliendo algún tipo de secreción por el pezón. Es una secreción anómala, pero fuera del periodo del embarazo. Indica, no estoy embarazada, doctor, pero tengo una salida de secreción del pezón. Me está mojando el corpiño. Entonces, ella indica ese sentido. Entonces, es una consulta frecuente. Generalmente estos problemitas son problemas benignos, un porcentaje bastante alto. O sea, la malignidad que pueda presentar este tipo de patología es baja. Los datos estadísticos indican entre un 2 a 3% podría ser maligno, pero cerca de un 97% son problemas benignos, ¿no? Entonces, estamos viendo que hay secreciones por el pezón. Está comprimiendo, comprimimos y empieza a salir algún tipo de leche, pero
fuera del periodo de la lactancia, ¿no? Entonces, en el periodo de lactancia, ¿qué es lo que sale en la mujer? Se llama el calostro, ¿no ve? El calostro es lo que sale normalmente. Ya está, digamos, la mujer embarazada y se está preparando esta glándula mamaria y en el cual empiezan los senos galactógenos y el conducto galactógeno empiezan a madurar más y empieza a salir un tipo de secreción. Esa secreción se conoce como calostro, ¿no? Es lo que va normalmente. Pero fuera del periodo de la lactancia estamos analizando esta secreción y la consulta es entre el 3 al 10%. Y en ese tipo de secreciones por el pezón podemos encontrar si las mamas están totalmente rubicundas, que está saliendo algún tipo de secreción fuera de la etapa del embarazo. Y pueden ser, esta secreción puede ser galactosea. Si sale como leche, me sale como leche, entonces puede ser una galactosea. Puede ser una parte grumosa, coloreada, que sale con colores entre sangre, medio café, o sea, de diferentes colores, multicoloreado, con amarillo, como si fuera pus, todo. Entonces, vemos que eso podríamos hablar como una ectasia ductal o una mastitis que netamente está botando pus, colección purulenta, está saliendo por el pezón. Entonces, vamos viendo esos tipos de secreciones que podemos analizar. Y estas secreciones en la historia clínica vamos a indicar si es una secreción clara o acuosa, como agüita, como si fuera colecciones de agua que está saliendo o una amarilla y cerosa que esté dando o que esté sanguinolento, ser sanguinolento o prácticamente que esté canalizando como sangre. Entonces, eso nos va a orientar hacia un tipo de tratamiento que vamos a planificar. Dentro de esta Dentro de esta patología benigna de la mama y de todos, tenemos que la Organización Mundial de la Salud clasifica los tumores, ¿me entiendes? Los tumores de la mama en tumores conectivo-epiteliales, los tumores epiteliales y también algunos otros como ser tumores de plantas blandas, tumores hematopoyéticos, tejido linfóide. Esa es la manera como clasifica la Organización Mundial de la Salud. Pero vemos un acápite importante fuera de estos y dice enfermedad fibroquística. Esa es lo que más frecuentemente, la patología más frecuente de la mama es esta. Y casi todas las mujeres en alguna etapa de su vida tienen quistes, por eso se llama enfermedad fibroquística. Y no está catalogada como un tumor conectivo epitelial ni un tumor epitelial, ni como los otros tipos de tumores que vamos a describirlos. Entonces, habla así de esas cuatro variedades y de igual manera las lesiones pseudotumorales, que no son tumores, pero son falsos tumores, como la ectasia ductal, la que tienes multicoloreada, ¿no? Entonces, falsos tumores que pueden darnos tipos de secreciones multicoloreadas. Tumores que fueran falsos o procesos inflamatorios de la mama, por eso se llaman lesiones pseudotumorales, como si fuera un tumor, pero son lesiones inflamatorias. El amartoma, otros que vamos a ir citándolos. Entonces, de esa manera, hacer la clasificación de la patología benigna de la mama, ¿no? Entonces, conectivo epitelial, los epiteliales, la enfermedad fibroquística y algunos otros que pueden analizar. Dentro de estos tumores epiteliales, dice el epitelio, es el que va a ser, tenemos el papiloma intraductal, el adenoma del pezón, los adenomas. Entonces, estos son tumores epiteliales del epitelio, ¿no ve? Y los tumores conectivo epiteliales van a ser fibroadenoma y el tumor de Filodes. Entonces, estos son los que vamos a poder ir evaluando. A ver, veamos. Tenemos primeramente la enfermedad fibroquística. Es una patología más frecuente de la mama. Es lo que más existe. A diario podemos estar observando y ustedes mismos van a poder encontrar al hacerse un examen de la mama en la ducha cuando se pasan con el van a poder encontrar algún tipo de tumores sensibles, que vamos a ver. Entonces, es una expresión clínica de una perturbación histológica. Se ha alterado la parte de la celularidad de ese lobulillo mamario. O sea, el lobulillo mamario se ha alterado. Es como nosotros tenemos, por decirte un punto, nosotros tenemos bajo la piel el tejido graso, tejido celular subcutáneo, pero a veces en esa grasita existen los lipomitas. Entonces, esa perturbación histológica en el lobulino mamario y puede afectar ductos, los acinos, el estroma, el tejido graso.
puede afectar pero que son una perturbación histológica. ¿Y qué es lo que perturba la parte alteración de los niveles hormonales? Si tiene bastante cantidad de estrógeno, entonces va a haber una alteración exagerada, una reacción exagerada de esta perturbación histológica. El 20% de todas las mujeres van a tener esta patología. Entonces, dense cuenta, una patología bien frecuente. El dar de lactar al bebé cuando están embarazados no va a alterar el riesgo, no hace nada, ¿me entiende? O sea, no es que uno dice, por esto no voy a dar de lactar a mi bebé, no, nada que ver. Los familiares con cáncer de mama, si tenemos familiares, tienen mayor riesgo de contraer la enfermedad fibroquística. Pero una cosita, no hay relación de enfermedad fibroquística con el cáncer de mama. Tienen que tener bien claro. ¿Por qué los familiares con cáncer de mama mayor riesgo? Porque para el cáncer de mama tenemos un nivel estrogénico bastante alto. Entonces, si tenemos un nivel estrogénico bastante alto, ¿qué existe? Hay una perturbación histológica en el ovulilio mamario y va a haber una alteración hormonal que puede afectar cualquier de estos ductos conductos. Entonces, puede desencadenar una enfermedad fibroquística de la mama. Pero no va a haber con que tenga enfermedad fibroquística de la mama y va a desarrollar un cáncer de mama. Nada que ver, no hay esas cosas. Una mujer adulta, por ejemplo, que pese menos de 45 kilos, es una desnutrida, no va a tener enfermedad quística de la mama. ¿Por qué? Prácticamente esa mujer quizás no tiene ni periodos menstruales, el estado nutricional deficiente, la cantidad de estrógenos como estará muy bajo. Entonces, no va a tener ningún tipo de perturbación histológica. Sus mamas inclusive estarán pequeñas, porque el peso mismo está con. Por eso hemos puesto este acápite que una mujer que llegue a 1 kilo de poco peso, pues tiene una menor probabilidad de tener una enfermedad fibroquística, ¿no ve? Entonces, ¿cómo se forma? Es un desequilibrio hormonal intrínseco con presencia de factores tisulares que aún no se conoce. Entonces, es a esto, esta perturbación histológica. Eso es lo que está sucediendo, el desequilibrio hormonal intrínseco con factores que van a alterar la parte tisular. El hiperestrogenismo está relacionado con los cánceres fibroquísticos. Y ahí vemos que está relacionado la elevación de los estrógenos. ¿Qué va a tener la paciente? ¿Por qué va a ir a la consulta? Dice, tengo mastodinia. La mastodinia es el dolor, es un dolor sordo, le duele la glándula mamaria, le pesa una sensibilidad a la presión, entonces se conoce con el nombre de mastodinia. Motivo de consulta, mastodinia, un dolor bilateral sordo que aumenta con la presión, generalmente a nivel del cuadrante externo. Puede ir inclusive irradiado hacia los brazos. Generalmente es a los dos lados. La enfermedad fibroquística generalmente va a atacar a las dos glándulas mamarias. Algunos casos puede ver unilateral, pero es muy raro. Generalmente tiene en los dos lados. Y cuando la mujer hace un baño en la mañana en una ducha, contra esto va para una bolsa de perdigón. O sea, va a palpar a nivel de lo que es la glándula mamaria como si tuviera perdigones, perillitas por debajo de la piel en la glándula mamaria. Eso se conoce como enfermedad fibroquística, pero debe consultar a su médico, algo está pasando. Entonces, vemos qué estudio vamos a hacer. Es una mujer joven, menor de 40 años, una ecografía mostrarnos los quistes, ¿me entiendes? Va a diferenciar en la parte sólida quística. Entonces vemos, en otras ya que son mayores de los 40 años, se puede hacer mamografías, pero lo ideal es tratar de encontrar esos quistes y el quiste ¿qué es? Es una colección de líquido que está bien. ¿Qué es lo que ha pasado? Un aumento estrogénico. ¿Qué tratamiento? ¿Cuál es el objetivo del tratamiento? Tenemos que tener siempre ante todo un objetivo. Es reducir la tasa de multiplicación celular, reducir lo que habíamos dicho, esta perturbación histológica. No queremos que haya más perturbación histológica. Mi objetivo es ese, el importante. En ese sentido, tengo que yo ver con nuestros pacientes reducir esa tasa de multiplicación celular. O sea, esto tenemos que ver que ya no siga habiendo más fibroquística. ¿Y qué va a hacer? Le daré una dieta. ¿Y la dieta qué va a hacer? Elevar, digamos, o disminuir la cantidad de estrógeno, evitar grasas, las gaseosas, los chocolates, cafés, embutidos, tabaco, alcohol. Todos estos
Está demostrado que elevarían los niveles de estrógenos. Y con el dolor que hace, podemos indicarle un alivio del dolor con aplicación de calor local. El calor local va a calmar un poco en ese sentido. Pero ese sería un tratamiento médico que estamos indicando. De igual manera, podemos indicarle a la paciente que podía tomar vitamina E. Hay muchos pacientes que les dicen, denle vitamina E, porque ayuda en la parte histológica la vitamina E a grandes dosis. Se le debe dar a granel, decir, todos los días vitamina E, vitamina E, ayuda. O progesterona, ¿no? Entonces, es lo contrario del estrógeno, progesterona, o la bromocriptina o el danazol, que son antiestrógenos, como el tamoxifeno, antiprolactina. Ya ese es tratamiento médico con tabletas que vamos a ver, o progestágenos que pueden dar buenos o malos resultados. Se ha visto en ese sentido, pero eso es lo que vamos haciendo. O sea, vamos equilibrando la cantidad hormonal que pueda haber tenido la paciente, ¿no? Entonces, ¿cómo se llega al diagnóstico de la enfermedad bioquística? Entonces, a través de un transductor por ecografía, está identificando el lugar donde tiene el quiste, un quiste grande, por decirlo. Entonces, va a ser una punción, o sea, un PAF, ¿no ve? Punción, aspiración con aguja fina. Va a puncionar y va a aspirar a través de una guía ecográfica. La ecografía a través del transductor está identificando, está introduciendo la aguja y va a aspirar. Y esto va a mandar a analizar, ¿no? Entonces, esa es la manera. También se puede pedir la mamografía, la ecografía, pero ¿cuál es el diagnóstico por certeza? La biopsia. No hay otra cosa, como habíamos indicado, sería la biopsia. Entonces, ese tratamiento es punción, aspiración, la citología, o también podemos hacer una neumocistografía. ¿Qué quiere decir esto? Introducirle a esta punción. Se ha hecho aquí una punción al quiste. ¿Y qué están haciendo? Han aspirado y han introducido aire y sacan la radiografía. Y vemos que aquí está viéndose un quiste, una zona, una colección donde ahora tiene aire, pero vemos que las paredes están perfectamente bien y no tiene ninguna otra ocupación interior. Está prácticamente ocupando toda la estructura y las paredes. Entonces, eso es lo que vamos viendo si esto no tuviera un engrosamiento, si está muy duro, grueso, por ejemplo, o tiene algunas cosas vegetantes a nivel de acá que no esté llenando. Entonces, para eso se hace una neumocistografía. Una neumocistografía es diagnóstico. Vamos a colocar aire en ese tipo. El diagnóstico definitivo es la extirpación, ¿no? Ya sea aquí está sacándose, ya sea un cuadrante, un segmento de la glándula mamaria con el quiste. Se va a mandar a estudio histopatológico. De igual manera, si ha sacado un segmento bastante importante, está quedando disparo totalmente asimétrico con la otra glándula mamaria, se puede hacer una cirugía estética que va a quedar bastante bien. Entonces, vemos. El papiloma intraductal, su nombre dice papiloma, es prácticamente una lesión que va a proliferar en el ducto, por eso se llama intraductal, en los conductos galactóforos. Entonces, el pezón, y ahí tenemos los conductos galactóforos, y en esos conductos galactóforos va a crecer una lesión proliferativa. Es como que estuviera creciendo una besuga dentro del conducto, por eso se llama papiloma intraductal en ese conducto galactóforos. Generalmente van entre 30 a 40 años y aparece y puede haber único o múltiple este papiloma. Entonces son pólipos que van creciendo en este conducto y generalmente están localizados bajo la areola antes de llegar, digamos, al centro galactóforos. Y eso es lo que vamos viendo, generalmente pueden crecer hasta 1 centímetro, algún tipo de alteración. Y cuando se hace un examen físico a la paciente, a veces en el baño, encuentra una masa durita que es bastante renitente, que es decir, es poco móvil, que está fija prácticamente. Entonces, eso es lo que catalogamos y a veces va acompañado con que va secretando secreción por el pezón. Entonces, viene a la consulta posición del pezón y encontramos que tiene esta masita dura, renitente, a nivel poco móvil, a nivel debajo de la areola. Entonces, podemos catalogar como un papiloma ductal. El diagnóstico, ¿cómo lo vamos a hacer? Ya pueden ver si hacemos una radiografía, una galactografía y vamos a poder delimitar prácticamente esa nodulación, ese conducto que se encuentra con esta lesión
proliferante que tiene. ¿Qué hacemos? Hay que ablacionar, hay que resecar prácticamente toda la zona con una incisión areolar, ¿no? La mama, de igual manera, es un adenoma en la mama. Los adenomas, como hemos dicho, son poco frecuentes, predominan elementos epiteliales sobre el estroma, adenomas, adenoma tubular, los adenomas en la mama, ¿no ve? Entonces, predominan generalmente en las mujeres jóvenes, de igual manera como otros, y se encuentran masas duras, móviles y múltiples, pero pueden malignizarse. Y como todos, los dos estudios, la ecografía, la mamografía, dependiente de la edad, las dos, ninguna es mejor que la otra, siempre se apoyan una de las otras. Si la paciente es mayor, digamos a los 40 años, generalmente es conveniente hacer las dos porque nos pueden dar un mejor diagnóstico. Puede haber también una variedad tubular. En este caso, solo el patólogo nos va a poder definir, va a decir, es tubular el tipo de adenoma en ese sentido. Y los adenomas del pezón, entonces ya esto vamos hablando del pezón mismo, generalmente son unilaterales. De igual manera, va a encontrar el patólogo un polimorfismo celular o un pezón enrojecido agrandado. ¿Qué es lo que tiene? Secreción sanguinolenta. Entonces, la paciente viene a consulta y dice, tengo una secreción sanguinolenta, me sale sangre por el pezón. Entonces uno sospecha. Puede hacer algún tipo de estudio, puede hacer un estudio de una ecografía y encontrar que prácticamente hay un crecimiento, una masita a nivel por debajo del pezón. Es un adenoma del pezón. ¿Qué vamos a hacer? Resecar y mandar a la anatomía patológica y el patólogo es el que nos va a dar el diagnóstico definitivo. Tenemos los adenomas, hemos hablado de epiteliales, y tenemos los otros que vienen en ese sentido. Fibroadenoma. Y los fibroadenomas es el segundo tumor sólido más frecuente y más común en mujeres menores de 30 años. O sea, el fibroadenoma. Son tumores, aquí está, en esta diapositiva, el médico está tocando y es como una habichuela que está tocando y es dura, generalmente son firmes y son solitarios. Existe un crecimiento a veces rápido y a veces son lobulados en ese mismo. Se puede encontrar prácticamente. En este hay un crecimiento del estroma y del epitelio. Por eso son tumores estroma y del epitelio. O sea, son los tumores en los cuales existe crecimiento estromal y del epitelio mismo. Generalmente es duro, y vamos a ver acá, por ejemplo, en esta mamografía que se ha hecho, es un tumor que está bien delimitado acá, es duro y cuando se lo palpe es indoloro, es una masa móvil que se va moviendo, generalmente es ovoide, y entre 2 a 4 centímetros, que está debajo de la glándula malar. Entonces, eso es lo que podemos decir que se tratará de un fibroadenoma. Entonces, la proliferación de estroma y del epitelio, ya no solo del epitelio. En este caso han hecho una escisión, han sacado el fibroadenoma. La aspiración, si nosotros vemos esta colección y agarramos, hacemos una punción con aguja fina, ¿qué vamos a encontrar aquí? Nada, porque es un tumor sólido, firme, duro, no hay líquidos, no nos van a ayudar. Son masas bien encapsuladas que se desprenden fácilmente por procedimientos quirúrgicos. Prácticamente se hace la incisión se debe hacer en el límite de la areola con la parte blanca, donde termina la areola, ahí, o donde empieza, ahí tenemos que nosotros realizar el corte en semicircular y son fácilmente retirables este tipo de tumores. Entonces se reseca con facilidad y se manda al patólogo y el patólogo nos va a decir que es un crecimiento del estroma y del epitelio, ¿no ve? Entonces son tumores que pueden estar. Hay de diferentes tamaños, aquí tenemos otra decisión que se ha realizado que no es la correcta y la adecuada. Hay adenomas juveniles, fibroadenomas, en las cuales son más grandes, hasta de 5 centímetros. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Se tiene que hacer una ablación, sacar también. Se hace una incisión alrededor de la areola y por el cual se llega al lugar del fibroadenoma y se lo reseca prácticamente con el dedo. Son curativas, ¿me entiendes? Se manda al patólogo y no tiene más nada. Existe de igual manera otro tipo de fibroadenoma. Este fibroadenoma llamado como tumor de Filodes. Este fibroadenoma tiene varias denominaciones. Desde el año 1838 ha sido catalogado como varias formas que se presentan. De igual manera han cambiado al fibroadenoma intracanalicular celular. O sea, han dado variedades, pero es un
fibroadenoma. El tumor de Filodes es un fibroadenoma intracanalicular con proliferación de tejido conjuntivo. De igual manera, es indoloro. Vean la diferencia, rápidamente crece, puede llegar a ocupar a veces toda la mama y la característica importante tiene alteración circulatoria. La circulación está afectando, el color de la mama ya es diferente, es un fibroadenoma que va tomando crecimientos bruscos de todo lo que es la glándula mamaria. Es generalmente frecuente en las mujeres de 40, 50 años y va a tomar generalmente una sola glándula mamaria, es unilateral, no es bilateral. Tenemos un diagnóstico de un estudio mamográfico en la cual una ecografía que nos va a ayudar los dos estudios y vemos que se encuentra el fibroadenoma. Son bastante tumores grandes, se puede hacer hasta termografía para ver una punción que no nos va a dar prácticamente nada porque son fibroadenomas, son tratamientos. Miren como si fueran unas masas, ¿me entienden? Son totalmente un crecimiento de tejido conjuntivo. Es un tumor que no se hace la enucleación, tampoco la mastectomía radical como si fuera por un cáncer. Lo que se realiza en los tumores pequeños, una resección amplia únicamente, y en tumores más grandes, una mastectomía simple. O sea, no se hace una radical modificado con para el cáncer, porque son fibroadenoma, su nombre es intracanalicular. De igual manera, tenemos tumores a nivel de lo que es las partes blandas, como ser en la parte blanda de la glándula mamaria tenemos el tejido adiposo y lo frecuente en los lipomas. Lipomas es un tumor de la grasa, los neurofibromas, los leiomiomas, o sea, son la parte muscular, tumor de células granulares, los hemangiomas, los histiocytomas. Entonces, hay varios tipos de tumores a nivel de lo que es las partes blandas, como en diferentes partes. El único que nos va a poder indicar en ese sentido va a ser el patólogo. Y en esas lesiones pseudotumorales tenemos la ectasia ductal. Su nombre dice, ¿no? Ectasia. Está quedándose. Es similar al varicocele, como si fuera el varicocele, como si las varices, ¿no? Y en la edad de los 40, 60 años, se dilatan los conductos galactóforos. El varicocele, el plexo pampiniforme, es el que se dilata y se queda, digamos, la sangre. Y el paciente que tiene prácticamente sensación de pesantez a nivel de los testículos, molestias que va quedando. De igual manera, nosotros cuando tenemos las varices en las extremidades inferiores, hay pesantez, los pies de plomo, y en este caso, a nivel de la mujer, puede haber ectasia ductal, donde se dilatan los conductos galactóforos, están dilatando, y ahí directamente esas dilataciones pueden abarcar al primer orden, o sea, a los canalículos hasta primer orden. Puede llegar a dilatarse bastante, 5 milímetros. Entonces, tener ocupada de un material como si fuera grasa a nivel de los detritus que está presentando. Entonces, son tumores benignos, ¿no? Son tumores benignos, como estamos pudiendo observar acá, y está en la mama, podemos encontrar, en los conductos se ha dilatado. Por eso decíamos que son dilatación de los conductos galactóforos, y en el interior vamos a encontrar material lipídico, detritos, todas las cosas que van a condicionar ese tipo de alteración, y se encuentran y nos dice el patólogo, esto es un fibroadenolipoma. Es como un lipoma que se empieza a hacerse el corte y se empieza a ver los conductillos, prácticamente están totalmente dilatados. Y a veces es difícil, como dice la literatura, diferenciar entre el fibroadenoma normal como el fibroadenolipoma. Pero en este sí se tiene que observar la dilatación de los conductos, es de los conductos que van viendo. De igual manera, el amartoma es un fibroadenolipoma. Se presenta, el patólogo es el que nos va a indicar este tipo de alteración, ¿no? Es una lesión bien circunscrita a nivel de lo que es la lesión donde encuentra. Tiene márgenes bien definidos y generalmente hay poca grasa que está cubriendo, ¿no? Una fina grasa alrededor del tejido. Por eso se llama amartoma, fibroadenolipoma. Es como si tuviera una cubierta de tejido graso alrededor, pero es una solución, una tumoración dura de igual manera. El diagnóstico lo hacemos por la ecografía, donde va a poder encontrar la masa dura bien delimitada con un margen, digamos, donde encuentra ese tejido graso.
Por eso es lo que va a identificar la ecografía, porque tiene esa parte en la cual puede discriminar la ecografía de la parte tumoral. La imagen mamográfica que se observa es bien típica en ese sentido y podemos observar que es un fibroadenolipoma. Dentro de la parte fibrosa también tenemos la parte grasa. Por eso el diagnóstico a veces indica el ecografista, se podría tratar de un amartoma, pero el diagnóstico definitivo es la biopsia. Se tiene que hacer una resección y el patólogo dice, pues prácticamente es un amartoma. También pueden existir quistes mamarios, aparte de la enfermedad fibroquística, muy distintamente son quistes mamarios. Y el quiste este va a tener todas las características como tienen los quistes, o sea, la característica de la pared del quiste, entonces va indicándose el patólogo, que no es una enfermedad fibroquística, sino es un quiste mamario que también se puede encontrar. Y estos quistes mamarios generalmente también pueden aparecer en esa edad, entre la cuarta a la quinta década de la vida. Y generalmente pueden ser únicos o múltiples. Y el tamaño puede ser desde pequeñitos hasta mucho más grandes en estos quistes. Y generalmente se dilatan. Los quistes se producen generalmente porque se dilatan en lobulillos y van a formarlos con conductillos y van a producir una destrucción y formarse unos quistes simples, con todas sus paredes y están llenas de líquido. El patólogo es el que nos va a indicar en este aspecto. Otros quistes que puedan ser, que tengan en vez de contenido líquido, pueden contener leche y se conoce con el nombre de galactosel. De igual manera, la misma característica, solamente que el contenido interior en el sentido, la colección de leche, por eso sería el galactosel. Y bueno, son colecciones con tumoraciones que a veces generalmente galactosel tiende a desaparecer después de que la lactancia materna ha sido interrumpida, ¿no? Entonces, empieza, digamos, interrumpe la lactancia materna y puede formarse un galactosel. Entonces, qué hace la mamá? Entonces, empieza a comprimir las glándulas mamarias, evitar que haya succión para que produzca más y poco a poco va a desaparecer prácticamente hasta la salida del mismo quiste. Bueno, entonces, yo creo que en este lugar que terminaremos. Mañana prácticamente continuaremos, tienen examen mañana y después de eso ya más relajados vamos a poder terminar la parte de las enfermedades inflamatorias de la mama. Bueno, yo los dejaría libres ahora en este momento y nos veríamos, pues, encontrar nuevamente el día mañana. Bueno. Muchas gracias, doctor.